Buenas tardes amigos, aquí Germán Salvatierra otra vez desde Palma de Mallorca, pasando este momento tan difícil a nivel mundial que estamos pasando. Yo estoy aquí en España, los que me conocen saben que llevo muchos años ya aquí en España, aquí la cosa está muy complicada. Hoy es día 20 de marzo y llevamos ya casi una semana de confinamiento, de estar metido en tu casa. Y esto es un mensaje para la gente que está fuera de España, porque los que están dentro de España ya saben la situación en la que estamos, pero sobre todo los que están dentro de lo que están en la zona de mi tierra, en Argentina, en la zona de Sudamérica, que recién ahora está llegando, hagan caso a todas las indicaciones que les hagan porque esto no es chiste. Esto no es una simple gripe para mayores o para viejos, como dicen los medios. Esto hay que tener cuidado. Entonces, si te dicen que te quedes en casa, quédate en casa, no hagas estupideces de salir y de buscar contagiarte, porque a ver si entre todos podemos ayudar a que esto salga adelante y salir de esto lo más rápido posible. Yo creo que después de esto, el mundo va a ser otro, va a ser completamente distinto. Y esto también nos sirve para revisar los valores que tenemos, ¿no? Ya que vemos que el sistema se viene abajo y no da para más y con esto lo termina de tumbar. Pero bueno, esa es mi recomendación para todos mis suscriptores en este día tan especial que estamos en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo. Vamos a lo nuestro, amigos, que es el bajo eléctrico, y aquí hago mi pequeña contribución para que los que se quedan en casa, que somos todos, hoy en día todo el mundo se está quedando en casa, literalmente casi, tienen para divertirse y para aprender. ¿Sí? Y esta es mi contribución a toda la humanidad, mi canal de YouTube. Entonces vamos a lo que toca. Walking Base number 2, número 2. Recuerdan que habíamos visto el número 1, ahora vamos a ver el número 2. Habíamos aprendido a caminar sobre estos acordes la vez pasada, ¿sí? Sobre un blues, ¿sí? Ahora vamos a aprender sobre el mismo blues que está en Fa. Igual de todos modos me gustaría aclarar una cosa. Este blues está en Fa, pero recuerden que cuando nosotros tocamos blues en Fa, no significa que exactamente está en Fa, porque los tres acordes que forman esta progresión son acordes dominantes. Y no existe ninguna progresión, digamos, dentro del orden musical de la teoría básica de música, de una progresión de una tonalidad mayor que tenga todo acorde dominante. Es imposible. Entonces, aquí son acordes que está en Fa porque es el primer acorde y es el primero que aparece y el que lleva toda la tonalidad, pero en realidad no es Fa mayor, no vas a usar Fa jónico sobre esto porque son acordes todos dominantes, está claro, ¿no? Yo creo que eso lo entendemos. Porque si no, si esto fuese en Fa, tendría que ser en lugar de Fa 7, Fa max 7 y esto Si bemol max 7, como 1-4, ¿no? Jónico lidio, viendo en modos, y esto sería el mixolidio, que es el el quinto grado del do séptima, el quinto grado de Fa. Eso que quede claro. Entonces vamos a ver el blues ahora ampliado. Ahora tenemos un blues de 12 compases, más tipo jazz, donde hay más acordes, ¿sí? Aquí en realidad va todo igual hasta que llega a esta parte donde viene el re séptima. Si estamos tocando en Fa, el re séptima, el re como aparece dentro de Fa como menor, es el relativo menor, ¿sí? Pero lo estamos viendo dentro de una tonalidad clásica, digamos, de lo que es una progresión. En el blues es diferente, entonces por eso aquí hay que verlo también como acordes aislados. Fa séptima, Si bemol séptima, Fa séptima, ¿no? Si bemol séptima, vuelve a Fa, y aquí viene el re séptima, que es el dominante del segundo grado de Fa, que es Sol, ¿sí? Porque estoy viendo al revés, y después viene el quinto grado, y después viene esto que es Fa séptima, Re 7, Sol menor séptima, Do séptima. ¿Y esto qué es? Esto del final se llama, dentro del ambiente del jazz, o del lenguaje del jazz, se llama turnaround. El turnaround es como que dice la palabra en inglés, es dar la vuelta. Es el acorde de final de la progresión para volver a lo mismo. Y esto es algo que lo tienes que tener en la cabeza porque es cuando se hace una jam, o tú estás improvisando con otros músicos, un blues, tienes que saber lo que es la forma, ¿sí? Termina con el turnaround, ¿vale? Entonces, esta secuencia va a sonar así. Vamos a hacerla sonar y va a sonar de esta forma. Si bemol, Fa. Si bemol, otro más de Si bemol. Ahora va a venir uno nuevo.
que la salida hace esto. Esto muchas veces también va a toda hostia, que sería... ¿Sí? Eso sería 1, 2, 3, 4, a ese tempo. Vale, entonces miramos esto, que es lo nuevo, que sería una... Aquí lo que hago es la tónica. Recuerden que es un tónica dominante porque es el Fa, pero es un acorde dominante del Fa 7. Y aquí lo que toco es el quinto grado del segundo. Es el dominante de Sol, re séptima. Sol menor séptima, que es el segundo grado que el que toca dentro de Fa mayor, y el quinto grado de Fa. ¿Sí? Muchas veces este segundo grado también va sobre acorde de séptima. Entonces sería... ¿Ves que tiene un acorde dominante? En lugar de menor séptima es un acorde séptima. Muy bien. Ahora bien, cuando yo quiero caminar sobre esto, que es lo que es la progresión, nosotros habíamos visto algo la otra vez, que era lo de las formas de caminar de un acorde al otro. Esperen que voy a ampliar la pantalla, así lo tenemos un poquito mejor. Ay, no puedo ampliar la pantalla ahora. Bueno, seguimos así. Entonces, vamos con el Fa y con las formas que me muevo para este lado para que lo vean más al mástil, ¿no? Ahí viene el cambio. Y el turnaround ahí viene. Vale, escucharon el turnaround, que es el pa, mi, no, mi, ni, no. Vale. En el turnaround, que es lo nuevo que en realidad aparece aquí, y el dominante del segundo, que también no está en el otro vídeo, yo voy a tocar Fa, Re, Sol, Do, ¿no? Que voy a tocar... ¿no? Que sería Fa, Re séptima, Sol menor séptima y Do 7. Aquí que tengo dos acordes por compás, sería Fa, Re, Sol, Do, ¿no? Fa, Re, Sol, Do, ¿sí? Entonces, como tengo dos pulsos por acorde, aquí no puedo caminar mucho, sobre todo cuando voy muy rápido, los blueses son muy rápidos, estas bases. Entonces lo que tengo que hacer es tocar la nota y la nota de aproximación. Yo voy a tocar el Fa, Re, Sol, Do, ¿no? Bueno, entonces aquí puedo caer tocando la nota de aproximación, un semitono arriba o un semitono abajo. Fíjense cómo suena con... esta es el turnaround de la salida, que hace... Ahora lo voy a adornar con la nota, un semitono arriba de la nota donde voy. ¿Ves que hago Fa, la nota de aproximación para ir a Re, la nota de aproximación para ir al Sol y la nota de aproximación para ir al Do? Un semitono arriba. Entonces puede ser así, o puedo ir para lo grave, en un bajo de 5, ¿no? O si no, también lo que puedo hacer es tocar una nota de aproximación más grave. No un semitono arriba, un semitono abajo. Entonces va a sonar... y vuelvo otra vez. ¿Sí? Eso se llama turnaround. Acuérdense. ¿No? Habrán escuchado en muchos temas las salidas esas. Entonces, tenemos el turnaround, que también el turnaround se puede tocar tranquilamente de esta forma. ¿Qué toqué ahí? Lo que hice fue el Fa, el La bemol, que es un acorde séptima, y desde ahí para atrás. ¿Ves que paso por el Sol,
Toco el sol séptima aquí, el séptima voy tocando triadas mayores para atrás. Y vuelvo otra vez, ¿sí? Otra cosa interesante para hacer esta bajada, que suena interesante, es tocarlo así. Eso es muy interesante, porque yo en realidad lo que hago es el fa, que sería re bemol, sol, el do. Bueno, aquí estoy tocando algo que no hablamos nunca, que se llama inversión de tritono, no inversión, y tritono sustituto. Cuando yo toco fa y voy al re, porque la secuencia es, ¿no? Y aquí hago. Bueno, cuando yo toco re séptima, la inversión está arriba en el la bemol, porque forman la misma nota, es el acorde dominante. Esto es lo que es un re séptima y el sustituto va a ser un la bemol séptima con la oncena aumentada. Esa escala le suena, esa es la escala Lidia B7. Entonces es la inversión. Es como ir cromáticamente con los sustitutos. Es interesante esto también. Esto es más tipo solista, porque en un walkie meter esto en una salida igual le molesta al pianista que no está haciendo estas inversiones o estas sustituciones. Pero suena también interesante, ¿no? Toco re, la bemol, sol, do. Es la inversión del sol bemol, fa. O sea, el re con su sustitución, que sería la sustitución del tritonal, el re bemol y el do, y caigo en el fa. Para cuadrarlo esto, que es interesante, sobre este turnaround sería fa, pi, pa, 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 y vuelve otra vez al fa. Esto sería como un bonus track de lo que estamos hablando, en realidad. Se me fue un poco la olla, pero bueno, era interesante para ver ese final que siempre me gustó. Ahí viene. Es interesante para tocarlo con acordes, ¿no? Entonces, lo del turnaround está claro, ¿no? Tocamos 1, 6, 2, 5. Lo que pasa es que el 6 no es menor, sino que son dominantes, ¿sí? Y el 2 es menor, que es el segundo grado. ¿Ves que ahí toco también el semitono de aproximación para ir al fa? Otra cosa que también quería ver, quería así hablar, era del tema del dominante secundario que aparece aquí. Cuando yo toco este re séptima, vamos a tocarlo y vamos a escuchar dónde está ese dominante secundario que va al segundo grado de la tonalidad. Empiezo. Y sigo. Si bemol. Ahora va a venir el dominante secundario. Ahí viene. Ese es el dominante secundario para ir al sol menor. Y ahí viene el turnaround. Y empieza la vuelta otra vez. Es otra vuelta también de 12 compases, ¿sí? Entonces, ese dominante, cuando yo me quiero acercar, te puedo hacer las notas de aproximación o puedo ir para atrás de semitonos. Pongan el caso que yo hago esto. Ahí caí. Viene el turnaround. Y empiezo otra vez. ¿Sí? Esa nota son las notas del fa hacia el re para atrás. ¿Sí? O puedo tocar. Perdón. De lo que hablábamos el otro día, ¿no? De lo de la nota esta, de las opciones para cambiar entre los
Espero que hayan visto el video anterior, que es el Walking Bass 1. Entonces, lo que hago es pasar de esa forma, con notas todos, si lo quiero hacer con acordes sería... Y ahí caigo. Ese es el dominante secundario que cae sobre el segundo grado que aparece aquí. ¿Sí? Es el dominante secundario. ¿Vale? Otra cosa muy importante que les quería decir de esto del dominante secundario. A veces, delante de re séptima aparece un la menor séptima. Y va a sonar de esta forma. Y sigue. ¿Ves? Hace un compás de fa. 1, 2, 3, 4. Meten un la séptima, la menor séptima delante de re séptima. Por eso muchas veces en los walking, cuando viene esa parte, yo puedo hacer, en lugar de hacer y seguir, puedo hacer y ahora turn around. ¿Sí? Acuérdense que puede ir a la. Si yo tengo las notas target donde yo estoy yendo, es muy fácil caminar. Si yo sé dónde voy a ir a parar, sobre todo cuando estoy tocando en esta parte del mástil. No nos metamos a caminar por aquí. Esta parte, ¿sí? Fíjense que si yo estoy en el fa y voy a ir al si bemol, no la forma que habíamos visto, y fa otra vez, y si bemol, y el turn around. Acuérdense lo que habíamos hablado de la séptima menor cuando voy para atrás, que está en el otro vídeo. Pero este vídeo quería hablar de del turnaround y del dominante secundario y ampliando lo de los 12 compases. Amigos, ya estamos a 17 minutos del vídeo, no los quiero aburrir. Yo sé que tienen tiempo para estudiar. A todos los músicos les mando un abrazo inmenso. Los músicos que conozco y los que están en mi canal y que están suscritos, piensen que esto va a pasar. Sé que para nosotros es un palazo tremendo esta situación porque no vamos a tener trabajo. No sé qué va a pasar, sobre todo los que vivimos de tocar y para turistas, imagínense. Pero bueno, aprovechemos para estudiar. Ya tenemos el chip del aislamiento de los músicos a la hora de tocar, de estudiar o de practicar o de preparar preparar un repertorio para un bolo o para una serie de conciertos y tal. Mantengámonos unidos, podemos intercambiar información. A mis suscriptores también les digo de que hagan preguntas de cosas que quieran que les interesen que traten el canal, ya que ahora tenemos tiempo para estar todo el día en casa y ver vídeos y hacer más seguido estos vídeos de YouTube. Les mando un abrazo, recuerden de no salir de casa, quédate en casa, es verdad, no es tontería, sobre todo a la gente de Sudamérica se los digo de corazón, y de paso les mando un abrazo inmenso. Y que esto pase pronto y que después de esto tengamos un mundo mejor, espero. Hasta pronto amigos, un abrazo gigante.